Los textos de este domingo nos invitan a preguntarnos a todos qué queremos ser de mayores. Si realmente hemos contemplado maravillas, las maravillas que Dios ha hecho en la historia, en nuestra propia historia y en nuestra vida, ¿a quién realmente queremos seguir? ¿Estamos convencidos que Él es el camino auténtico y verdadero para nosotros, el que nos lleva a la tierra prometida, a la auténtica felicidad? Si estamos comprometidos con Él o no estamos comprometidos con Él. Esta es la cuestión fundamental. Y si estamos comprometidos con Él, tenemos que caminar desde su palabra y siguiéndole muy de cerca, porque ahí es, repito, donde encontraremos la auténtica felicidad. Vamos a verlo en estos textos. 21º domingo del tiempo ordinario. Ciclo B, 25 de agosto de 2024. Lectura del libro de Josué. En aquellos días Josué reunió las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados, y se presentaron ante Dios. Josué dijo todo al pueblo: si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quien queréis servir, si a los dioses a los que sirvieron vuestros antepasados del otro lado del río, o los dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de la esclavitud, quien hizo ante nuestros ojos aquellos prodigios y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos por los que atravesamos. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Con los ojos del Señor miran a los justos, los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. La maldad da muerte al malvado, y los que lo odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Sed sumisos unos a otros, hermanos, en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia. Él que es el Salvador del cuerpo. Como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os escandaliza? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de vosotros que no creen». Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También vosotros queréis marcharos?». Simón Pedro contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». El primer texto que hemos leído es del libro de Josué. El pueblo de Israel ya estaba más o menos asentado en la tierra prometida, gozando de un cierto nivel de paz y estabilidad, y llega un momento en que se produce la famosa asamblea de Siquem, de la cual se refleja en este texto. Y aquí vemos cómo Josué, que ha reunido a las tribus de Israel en Siquem, que se encuentra actualmente en Samaria, la actual Nablus, entre el monte Garizim y el monte Ebal. Ahí vemos a Josué que reúne a esas tribus. ¿Y cuáles son las conclusiones de esa famosa asamblea? Las tenemos en este texto, que son muy importantes y que van a marcar la historia del pueblo de Israel en el asentamiento en la tierra. Primero, les propone a la fe las intervenciones de Yahvé en favor de Israel. No os olvidéis todo lo que ha hecho Dios con vosotros, pueblo de Israel. De rebote nos está diciendo a nosotros también: no te olvides de todo lo que hasta ahora Dios ha hecho contigo en tu historia, en tu vida concreta de cada día. Segundo, la asamblea se pronuncia en favor de Yahvé y contra los dioses extranjeros. De nuevo nos está recordando a nosotros: ¿con quién estamos? ¿Con Dios? ¿Con Jesús? ¿O con otros dioses que no nos dan la felicidad y no nos dan la vida? Esto es muy importante en este texto de la asamblea de Siquem. Y finalmente se concluye la alianza y se pone la ley por escrito. Esto es una tradición muy antigua, aunque habrá sido puesta probablemente por escrito más tarde, porque está haciendo referencia a esas fidelidades e infidelidades del pueblo. Y de rebote, insisto, está haciendo referencia a nuestras fidelidades e infidelidades. Pues bien, este es un texto absolutamente sugerente. ¿Con quién estamos? Si realmente nos comprometemos como el pueblo de Israel aquí, en la asamblea de Siquem, hemos de ser coherentes con nuestras opciones. Vamos al segundo texto de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Una vez más nos está describiendo desde dentro la eclesiología, el entramado de la Iglesia, cómo la Iglesia se constituye. Y va a utilizar el símbolo, la metáfora de la relación entre el marido y la mujer. Y entre el marido y la mujer, pero desde la antropología y desde la concepción de la mujer del mundo judío y de la época de Pablo. Por eso nos tenemos que quedar con el fondo de la cuestión, el amor entre el hombre y la mujer como una manera de construir la Iglesia. La Iglesia solamente se construye desde el amor. La Iglesia solamente podrá soportar las tensiones internas en su construcción, en su eclesiogénesis, la manera como la Iglesia se va haciendo a sí misma desde el amor, como el amor del marido y la mujer. Quedémonos en eso. Si nos fijamos en otras cosas, hasta nos podremos enfadar con Pablo, porque parece que le da más importancia al hombre que a la mujer. Pero sin embargo, en el fondo, lo que nos está diciendo es que ese amor
es el auténtico constructor de la Iglesia. Dejemos el ropaje que forma parte, como he dicho, de esa antropología y de esa concepción de la mujer, que él refiere a Cristo y a la Iglesia. Y lo hace diciendo bien claro: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y será una sola mujer. Y se unirá a su mujer. Y serán los dos una sola carne. La fusión del hombre y la mujer es la misma fusión que hace que la Iglesia se pueda construir desde ese amor profundo. Y finalmente, el Evangelio de San Juan, al final de todo este recorrido sobre la Eucaristía, nos está diciendo y recordando la fe profunda. La fe profunda que ante una pregunta muy clara, este modo de hablar es duro, dicen los discípulos de Jesús, ¿quién puede hacerle caso? Y ellos se sienten escandalizados para seguir a Jesús. Pero seguir a Jesús con esa aparente dureza solo se puede hacer desde el Espíritu. El Espíritu es el que lo posibilita. Dice claramente que el Espíritu es el quien da la vida. La carne no sirve para nada. Sus palabras son espíritu y vida. Y él sabía que había entre ellos gente que no creía, que no se lo creía esto, porque él sabía desde el principio, y es un guiño a la traición de Judas, quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Quienes no creían son aquellos que le habían seguido, pero que llegado el momento duro y difícil, complicado de la vida, en ese momento desaparecen. Por eso, solamente podemos tener la esperanza de que sea el Padre quien nos ha elegido para ir con Jesús y hacia Jesús. Y hay una conclusión de este diálogo. Muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Esta es una pregunta para nosotros. ¿Estamos dispuestos a seguirle desde el Espíritu, desde esa convicción de que es el Padre el que ha puesto a Jesús en nuestro camino? ¿O queremos, como estos, echarnos atrás y no volver con él? La pregunta es muy clara, a ti, a mí, como a aquellos en aquel momento. ¿También vosotros queréis marcharos? Pedro, que simboliza, que es el paradigma del discípulo, dice claramente: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Israel. Esto es lo que espera el Señor de nosotros, que lo proclamemos así de claro para poderlo vivir en nuestra vida y desde ahí encontrar la auténtica felicidad, desde esa fidelidad al Señor. Pidámosle que nos dé la fuerza, pero que sobre todo nos dé el Espíritu que posibilite todo esto. Cuando los israelitas llegaron a Caná, se encuentran que sus habitantes tienen sus dioses y sus santuarios. El sucesor de Moisés, al frente del pueblo liberado de la esclavitud de Egipto e introducido y poseedor de la tierra prometida, convoca a todas las tribus en Siquén para hacer un pacto, una alianza con Yahvé. Este pacto se presenta en la Biblia como el prototipo de la unidad de tribus, cada una de las cuales tenía sus intereses sociales y políticos. E incluso, lo más probable es que no todas las tribus hubieran tenido la experiencia de la esclavitud de Egipto y del paso por el desierto. La unidad de las tribus había que conseguirla con un pacto religioso, con el que se comprometían en servir a Yahvé y abandonar a los dioses cananeos. El texto idealiza los orígenes y las fidelidades del pueblo a su Dios. Solo Dios puede salvar a su pueblo en todas las situaciones. Para un pueblo que ha construido su vida en torno a Yahvé como identidad, no es y no debe ser nada extraño. Desde el punto de vista teológico y espiritual, tener confianza en Dios es decisivo. El matrimonio, vamos a la lectura con Pablo, debe entenderse en realidad radical. Es un romance de amor, de entrega, de generosidad, de dar la vida uno por el otro, como Cristo y la Iglesia.
Aquí no se habla ni de la pura amistad, ni siquiera del amor familiar, que es un amor específico. Los cristianos pueden vivir todos esos amores sin duda y los necesitan. Pero el que da sentido al matrimonio cristiano es el amor de entrega absoluta, a ejemplo de cómo Cristo se ha entregado por la Iglesia. En el Evangelio, los oyentes que no aceptan que Jesús pueda dar la vida eterna, se habla incluso de discípulos que escandalizados abandonan a Jesús. Deberíamos entender a su vez que abandonan la comunidad que defendía esa forma de comunicación tan íntima de la vida del Señor resucitado. La Eucaristía es solamente un anticipo, no es toda la realidad de lo que nos espera en la comunión con la vida de Cristo. Por ello se recurre al símil del Hijo del Hombre, que ha de ser glorificado como nosotros hemos de ser resucitados. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Es difícil explicar bien el contexto del discurso del pan de vida, donde la identidad carne es el equivalente a la vida concreta que vivimos en este mundo. La Eucaristía no se celebra desde la memoria del pasado, solamente de la muerte de Jesús en la cruz. Es un sacramento escatológico que adelanta la vida que no espera tras la muerte. Esto es lo admirable de la Eucaristía. Jesús pide a sus discípulos, a los que quedan, si están dispuestos a llegar hasta el final, a estar con Él siempre, más allá de esta vida.